Estamos manejando un sensor de temperatura. Para esto tenemos a nuestro componente que nos hace esta función, que es nuestro LM35, ese pequeño componente que se ve ahí con tres patitas. Ese es nuestro sensor de temperatura. Al fondo de aquel lado tenemos nuestra bocina, que va a ser un medio de alarma. Ahorita les explico el funcionamiento completo. Tenemos de esta parte tres LEDs. Dos están prendidos, uno está apagado. Estos tres LEDs nos van a indicar qué temperatura nos está marcando nuestro LM35, que es nuestro sensor de temperatura. El funcionamiento que nos va a arrojar nuestro sensor, o bueno, nuestros LEDs en este caso, el LED color verde nos va a indicar que está en una temperatura normal de entre 25 a 30 grados. Bueno, 24 a 30 grados. Después nuestro LED 2, que es nuestro LED amarillo, el de en medio. Esto nos va a dar una pequeña alerta. Nos va a indicar que la temperatura ha subido y que no está en normal, sino que está un poquito abajo de los 30 grados. Es decir, más o menos como 28, 27, de 27 a 30 grados. Cuando marque esto, nuestro LED amarillo se va a encender. El LED rojo ya es en un estado crítico. Nos va a indicar que nuestro sensor de temperatura ya detecta de 30 hacia arriba de grados Celsius. Lo estamos manejando en grados Celsius. Entonces, nuestro LED rojo ya es un estado crítico. Cuando el LED rojo encienda, como es un estado crítico, también va a encender nuestro zumbador, que es la pequeña bocinita que tenemos ahí al fondo de nuestro circuito. Esto pues para hacerlo como una alerta. Así está nuestro circuito. Todo esto pues está conectado a nuestro Arduino Uno, es el que estamos utilizando. Ahí, como ven, está detectando una temperatura alta. Ahí lo está detectando. Si no lo detecta, se va a apagar. Y si lo detecta, va a estar encendiendo y va a estar el zumbador haciendo su papel. En este caso pues está mandando la alerta de que ya está en un estado crítico. En esta ocasión tal vez sea por la computadora, que está un poco abajo. Entonces tal vez detecta temperaturas o le llega directamente a nuestro sensor de temperatura, que es el M35. Vamos a checar los valores que nos arroja en nuestro programa. Aquí tenemos nuestro código de programación, y para checar los valores, o en este caso los grados que nos está arrojando, tenemos nuestro monitor en serie. Lo hemos activado mediante el comando en nuestro código de programación, y ahorita nos está arrojando una temperatura de 25.2.02 grados Celsius. Por eso está prendido nuestro LED amarillo. Está prendido nuestro LED amarillo y nuestro LED verde. Es decir, esto nos indica que va incrementando la temperatura. Ya aquí la temperatura ya bajó, está en 24.63. Está variando como el protobor lo tengo encima de la computadora. La misma temperatura de la computadora le llega al LM35. Y bueno, les voy a mostrar el código de programación con el que es posible hacer esto. Este circuito del M35, que funciona como sensor de temperatura, es utilizado en frigoríficos, en incubadoras, en no sé, elementos que ocupen de un sensor de temperatura y que constantemente tenga que estar indicando en qué temperatura se encuentra. Ya puede ser que haya riesgos en caso de que baje o suba la temperatura, dependiendo. Tenemos nuestras variables enteras, las que estamos utilizando.
Tenemos LED R, LED B y LED A. Es amarillo, verde y rojo. Los tenemos en el pin 11, 12 y 10. Nuestro LM35, que es el sensor, lo tenemos conectado a la entrada analógica A1. Y nuestro zumbador, que es la bocinita, está en el pin 8. Después tenemos esta variable que tenemos de aquí. Esta es la que nos va a dar la función para poder hacer uso de nuestro sensor de temperatura. Esto nos va a decir el valor, es decir, el valor que nos arroja el monitor en serie, y el tiempo o el clima, por así decirlo, que es la temperatura que detecta el sensor. Esto es lo que nos va a calcular eso, y las tenemos en void setup, que son estamos declarando que específicamente este comando de float nos va a indicar eso. Ese comando de float lo hemos puesto porque es el único comando que nos va a leer valores de forma decimal. Si nosotros checamos nuestro monitor en serie, vemos que está en decimal, nos arroja valores en decimal. Para hacer posible esto, tenemos a este comando float. Él nos va a arrojar, es el único que nos arroja valores con decimales. ¿Para qué lo hicimos? Bueno, para que nos agarre los grados. Como sabemos que tenemos el LM35 es un componente analógico, por esto sabemos que nos va a leer valores de 0 a 1023. Pero ya con este comando, al darle inicio a nuestro programa, nos va a convertir esas variables enteras a variables decimales, y con el funcionamiento del sensor pues nos lo convierte a grados. Tenemos el serial begin para leer nuestro monitor en serie con la resolución, y declaramos a nuestros LEDs como salidas. Después, en void loop tenemos nuevamente el comando de float. Ahora tenemos el valor, analog read y LM35. Con esta variable nos dice que, bueno, con esta línea de programación queremos que se guarde del LM35 su valor. Por eso le estamos dando esta línea de programación. ¿Cómo se va a guardar? En un valor decimal. Float valor, un valor decimal. Por eso ponemos el comando. Después, en el de abajo tenemos otra variable, es el float de tiempo. Esto es igual al valor, es decir, lo que nos arroja el monitor. Es una pequeña regla de 3, por así decirlo. Se va a multiplicar por 400. Se va a dividir entre el valor total que es posible que lea nuestro componente analógico. Como les mencionaba, llega desde 0 a 1023. Hasta ese llega. Después tenemos aquí nuevamente ya dándole esta variable de acá, esta línea de programación, tenemos esta segunda, que es nuestro monitor en serie. ¿Qué queremos que haga? Que nos arroje el tiempo. Como aquí ya le estamos diciendo qué es lo que va a realizar, primero va a multiplicar el valor normal que tenemos de 0 a 1023. Si nosotros nos encontramos con que detecta un valor de 300, 400, en este caso le estamos poniendo ese valor siempre va a ser multiplicado por esto y dividido entre esto, para que nos arroje el tiempo o el clima, que en este caso pues estamos manejando temperatura. Después tenemos nuestros condicionantes o funcionamiento de nuestros LEDs. El condicionante va a ser que si el tiempo es mayor a 25 o es menor a 30, el LED verde se va a encender, que es nuestra temperatura normal manejada por nuestro LED verde. Si no, el LED verde se tiene que apagar. Si el tiempo es mayor a 24, se tiene que apagar. Después tenemos el otro, ese es otro condicionante. Si tenemos nuestro tiempo mayor a 24, nuestro LED A, que es el LED amarillo, nos va a detectar una temperatura de 24 a más o menos 28, 29.
o por consecuencia 30, que ya pasa a rojo y se va a encender. Después tenemos el último, que es de, decimos que si es mayor a 30, ahora sí va a entrar nuestro LED rojo, LED R, va a prender, pero también nuestro zumbador. ¿Por qué? Porque queremos que esta es la alerta que nos va a arrojar que si llega a esta temperatura tiene que encender por fuerza el zumbador. ¿Para qué? Para darnos la alerta de que ya está en un estado crítico, se encuentra nuestro sensor de temperatura. Este es el código y vamos a ver un poco más acerca de cómo funciona en cuestión a que llegue a un estado crítico. Ahí está ya funcionando. Estoy utilizando un encendedor porque la parte del fierrito que... Esta parte, cuando al encenderlo una y otra vez empieza a calentar. Entonces si yo lo pongo directamente al sensor, va a detectar una temperatura alta. Ahorita ya bajó a 29. Voy a poner aquí en el monitor. Y le voy a pegar el encendedor. Ahí está. Empezó a subir, está en 31 y algo, 30, 40. Y ya vemos que suena la alarma. Así es como lo checamos mediante nuestro monitor en serie. Yo lo quito y va a empezar a bajar la temperatura por fuerza. Ya ven, ya bajó a 29. Y pues se apaga nuestro LED. Los demás no se apagan porque igual se encuentra en una temperatura un poco alta. Por la temperatura ambiente que le llega a nuestro sensor. Por eso se encuentra así. Y pues ese es el funcionamiento del LM35.